50 hombres, asesinos de élite de las SS, sentados en un comedor, riendo, bebiendo, celebrando la destrucción de Europa. Creen que son intocables, creen que son los dueños del mundo, pero a solo 6 metros de distancia, en una cocina que huele a patatas y a miedo, hay una mujer de 52 años. No es un soldado, no es una espía, es una monja, y en el bolsillo de su hábito gris tiene el poder de borrar a toda una unidad de comando alemana en menos de una hora. Esto no es una película, esto no es un cuento de hadas. En una tranquila mañana de domingo en marzo de 1945, la hermana María Antonina no solo rezó para que el mal se detuviera, ella misma lo detuvo. Convirtió la cocina de un convento en un matadero. Pero lo que sucedió después no fue solo una huida, fue una pesadilla que costaría la vida de 200 personas inocentes y enterraría este secreto durante 50 años. ¿Por qué ocultó el gobierno británico esta historia? ¿Cómo una mujer anciana burló al Tercer Reich? Abróchense los cinturones. Vamos a volver al momento en que el veneno tocó la olla. Para entender la muerte tienes que entender la jaula. La ubicación es Posen, una ciudad tragada entera por la maquinaria de guerra nazi. Durante 5 años esto no fue solo una ocupación, fue un borrado. El convento del Sagrado Corazón, un lugar construido para el y la oración, había sido secuestrado. Las SS derribaron las puertas en septiembre de 1900. No lo quemaron, no, hicieron algo mucho más insultante. Lo convirtieron en un complejo de lujo para estos no eran los soldados rasos del frente ni adolescentes reclutados. Estos eran los arquitectos de la pérdida, oficiales rotando del frente oriental, hombres cuyas manos estaban manchadas con la sangre de Varsovia, Kiev y Stalingrado. Venían aquí a dormir en camas sagradas, a comer en platos sagrados, a lavarse la mugre del genocidio de su piel antes de volver a hacerlo de nuevo. Sirviéndoles había 5 monjas mantenidas con vida por una sola razón: trabajo esclavo. Durante 825 días, la hermana María fue la jefa de cocinaba sus comidas, fregaba los suelos, lavaba la sangre de uniformes que no les pertenecían. Fue obligada a sonreír, fue obligada a inclinarse, fue obligada a volverse invisible. Piensa en la tortura psicológica de esa existencia. Cada noche escuchándolos reír sobre quemar aldeas, cada mañana sirviendo café a hombres que habían firmado sentencias de muerte para niños. La mayoría de la gente se rompería bajo esa presión. La mayoría de la gente se rendiría, pero la hermana María era calculadora. Se dio cuenta de algo que los aliados no vieron. Las SS eran arrogantes, no miraban a la monja y veían una amenaza. La miraban y veían un mueble, y ese fue su error fatal. Para marzo de 1945, el fin estaba cerca. El ejército rojo estaba arrasando por el este, una marea de venganza. Los estadounidenses martilleaban el oeste. Alemania estaba colapsando, pero dentro del convento la fiesta continuaba. Los oficiales deliraban. Celebraban elaborados almuerzos dominicales con vino y música, celebrando victorias que ya no existían. La hermana María sabía que esto no podía continuar. Sabía que estos hombres planeaban escabullirse. Cambiarían sus nombres, abandonarían sus uniformes y desaparecerían en el caos de una Alemania derrotada. Vivirían sus vidas como tenderos y maestros, escapando de la justicia para siempre. Ella sabía que si no actuaba ahora, nadie lo haría. Necesitaba un arma. No tenía una pistola, no tenía un cuchillo, pero tenía el sótano. Cada edificio antiguo en Europa tenía un problema de ratas y cada convento tenía una solución. Trióxido de arsénico. Es una forma desagradable de morir. Insípido, inodoro, no te mata instantáneamente como una bala. Juega un juego cruel con tu cuerpo. Primero los calambres, luego la sed ardiente, luego el fallo total de los órganos. La hermana María encontró el alijo en el sótano usado para controlar la población de roedores que prosperaba en los viejos. Un polvo blanco fino, inocuo a la vista, pero letal para la sangre. No lo midió con una balanza lo midió con rabia. Pero aquí está el problema. El momento tenía que ser perfecto. Si envenenaba el desayuno, los oficiales se dispersarían a diferentes horas. Si envenenaba la cena, los guardias nocturnos podrían atraparla escapando en la oscuridad. Tenía que ser el almuerzo del domingo, la gran comida. Todos los 50 oficiales estaban obligados a hacer. Era obligatorio. Casa llena. Una audiencia cautiva. Domingo, 11 de marzo de 1946. El clima cambió. La nieve se estaba derritiendo, creando ríos de lodo en el patio. Dentro de la cocina, el aire olía a zanahorias, patatas y apio. La hermana María estaba de pie sobre un enorme caldero de hierro. Sopa de verduras, dorada, rica, la favorita de los oficiales. Tenía el vial escondido en su hábito. Este era el punto de no retorno. Tienes que entender el riesgo aquí. Si un oficial entraba en la cocina en ese momento exacto, si alguien probaba la sopa antes de tiempo, la hermana María no solo sería fusilada, las SS la torturarían, ejecutarían a las otras 4 monjas, quemarían el pueblo. Sus manos temblaban mientras sostenía el cristal. Pero entonces recordó enero. 2 meses antes había observado desde la ventana de la cocina cómo un grupo de prisioneros judíos marchaba pasando la puerta del convento. Una mujer joven, esquelética y congelada, colapsó en la nieve. Un capitán de las SS, uno de los hombres sentados en el comedor ahora, se había acercado. No ayudó a la mujer. Sacó su pistola y le disparó en la cabeza. Lo hizo sin dudar, sin emoción. Luego entró, se sentó a la mesa y le pidió a María más pan. Ese fue el momento en que la monja murió y nació la venganza. De vuelta en la cocina, es 11 de marzo. La hermana María saca el vial, lo descorcha, vuelca todo el contenido en el caldo hirviendo, 3 gramos por hombre, una sobredosis letal. Lo revuelve. El polvo se disuelve instantáneamente.
desapareciendo en el caldo dorado sin dejar rastro. La sopa se ve igual. Huele igual, pero ahora es muerte líquida. A las 11:30 am, las botas retumban en las tablas del suelo. 50 hombres toman sus asientos, uniformes planchados, medallas brillando. Están bromeando sobre la guerra. Están hablando de sus pensiones. La hermana María saca el carrito. Es la camarera de su propio escuadrón de ejecución. Sirve la sopa en los cuencos de porcelana. El vapor sube a las caras de los asesinos. Imagina los nervios de acero requeridos para hacer esto. Tiene que servirles, mirarlos a los ojos y no inmutarse. Un oficial se queja, diciéndole que se apure. Ella se inclina, coloca el cuenco frente a él. Él toma su cuchara, sopla la sopa, toma el primer bocado. Deliciosa, dice. Los otros oficiales comienzan a comer. La hermana María se retira a las sombras de la cocina. Observa a través de la grieta en la puerta. Se lo están comiendo todo. Algunos están pidiendo repetir. Un joven teniente de 25 años come 3 cuencos. Acaba de ingerir suficiente arsénico para matar a un caballo. Ahora viene la espera. El arsénico toma tiempo. 30 minutos, tal vez una hora. Los minutos se arrastran como horas. 12 p.m. o nada. 12:15 p.m. Todavía riendo. 12:30 p.m. La hermana María empieza a entrar en pánico. ¿Destruyó el calor el veneno? ¿Calculó mal? ¿Fue todo esto para nada? Se queda en la oscuridad, con la espalda presionada contra la piedra fría, rezando para que comiencen los gritos. A las 12:45 p.m. el joven teniente se levanta. Parece confundido. Se toca el estómago. Su cara se pone pálida. Luego cenicienta. Se tambalea alejándose de la mesa, murmurando que necesita aire. Los otros oficiales se ríen de él. Piensan que no puede soportar el vino. Pero entonces otro hombre se levanta. Luego 2 más. La risa se detiene. Un silencio pesado y asfixiante cae sobre la habitación. Entonces el primer grito corta el aire. Les golpea a todos a la vez. Convulsiones violentas. Fuego en las entrañas. Los oficiales se caen de sus sillas, arañando los manteles, arrastrando platos al suelo. Es el caos absoluto. Alguien grita que es veneno. Alguien grita por un médico. Pero es demasiado tarde. El arsénico ya está en el torrente sanguíneo. Está apagando los riñones. Está parando los corazones. En la cocina la hermana María no se queda a ver el final. El reloj ha comenzado. Tiene quizás 5 minutos antes de que vengan por ella. Se quita el hábito. Debajo lleva un vestido civil gris. Agarra una pequeña bolsa que contiene una identificación falsa y un mapa. Se dirige al sótano. El convento está cerrado. Los guardias gritan afuera. Las puertas están selladas. Pero las monjas conocían secretos que las SS no. Hace siglos los monjes construyeron túneles de drenaje bajo los cimientos. Estrechos, húmedos, olvidados. La paz... Hermana María empuja a un lado una pila de cajas viejas en el sótano. Ahí está. Un agujero en la pared, apenas lo suficientemente ancho para un humano. Huele a podredumbre y aguas residuales. Ella se arrastra dentro. Sobre su cabeza puede escuchar las botas del escuadrón de ejecución asaltando la cocina. Encuentran la olla, encuentran el cucharón, pero la cocinera se ha ido. Se arrastra durante 300 metros. Sus rodillas sangran contra la piedra áspera. El aire es escaso y fétido, pero sigue moviéndose. Emerge en una zanja de drenaje fuera del muro perimetral, oculta por arbustos crecidos. Está fuera, pero no está a salvo. Posen está plagada de patrullas. Tiene que llegar a una casa segura 3 kilómetros al norte, una granja abandonada. Tiene 52 años. Está desnutrida. Está exhausta. Y ahora es la mujer más buscada de Polonia. De vuelta en el convento, los médicos están llegando. Es una escena del infierno. Cuerpos por todas partes. 47 hombres están muertos o solo 3 sobrevivieron porque llegaron tarde. El comandante de las SS está furioso. Ordena una cacería humana. Sus órdenes son simples: encontrar a la monja y matar a todos los que la conozcan. La hermana María se mueve a través de los bosques congelados. Se esconde en zanjas mientras los camiones rugen en la carretera cercana. Se congela mientras los perros ladran en la distancia. Cada crujido de una ramita suena como un disparo. Llega a la granja al atardecer. Es una ruina, quemada, techo colapsado. Se arrastra dentro. Este es el punto de encuentro. La resistencia prometió encontrarse con ella aquí. Espera en la oscuridad. Pasan los minutos. Hora. ¿La olvidaron? ¿Fueron capturados? Entonces escucha pasos sobre el vidrio roto. Varios hombres. Agarra un trozo de madera. Es inútil, pero es instinto. Una linterna ilumina su cara. Una voz habla en polaco. La llama por su nombre real. María. Somos amigos. Es Potter, un líder de la resistencia. La mira con asombro. La noticia ya se ha extendido. El boca a boca local es más rápido que la radio. Le cuenta las noticias. Están muertos. Ella los mató a todos. La hermana María no sonríe. Se derrumba. Pero Potter tiene malas noticias. Tienen que moverse inmediatamente. Las SS están quemando el pueblo. Este es el costo de la guerra. La hermana María salvó pero el presente está exigiendo un precio de sangre. Las SS no solo la buscaron a ella. Reunieron a 200 civiles en la plaza del pueblo. Hombres, niños, viejos abuelos. Y abrieron fuego. Represalia. Castigo colectivo. Mientras la hermana María corre
hacia la noche con la resistencia, puede ver el humo subiendo del pueblo. Sabe que ese humo es su culpa. Este es el peso moral que cargará por el resto de su... ¿Valió la pena? 47 monstruos por 200 inocentes. Es una pregunta que la perseguirá en cada paso del camino hacia las líneas americanas. El viaje hacia el oeste se convirtió en un borrón de campo helado, pueblos abandonados y casas. Encuentros con la muerte. La hermana María y sus 3 protectores se movían como fantasmas a través de un paisaje que había sido destrozado por 6 años de guerra. Viajaban solo entre la medianoche y el amanecer, cuando la oscuridad proporcionaba cobertura, pero también ocultaba 1000 peligros. Dormían en sótanos de raíces, en los áticos de granjeros comprensivos, en bosques tan densos que la luz del sol apenas penetraba el dosel. Comían lo que podían encontrar: pan duro, patatas congeladas extraídas de jardines abandonados, una vez una sopa aguada hecha de nieve derretida y cebollas silvestres. El cuerpo de la hermana María, ya debilitado por años de privación en el convento, comenzó a fallar. Sus pies se ampollaron y sangraron. Sus pulmones traqueteaban con cada respiración, pero nunca se quejó. Nunca pidió parar porque sabía que parar significaba morir, y se negaba a morir antes de que su historia fuera contada. En la 7ª noche se encontraron con una patrulla alemana. Sucedió justo afuera de un pequeño pueblo cuyo nombre la hermana María nunca aprendió. Estaban cruzando un campo abierto, moviéndose en fila india cuando el haz de una linterna barrió la oscuridad. Alguien gritó en alemán: ¡Alto! Los combatientes de la resistencia reaccionaron instantáneamente. Potter agarró a la hermana María y la tiró al suelo. El joven, cuyo nombre era Jacob, sacó una pistola de su abrigo. La mujer, cuyo nombre era Cristina, hizo señas para que todos permanecieran en silencio. La patrulla alemana consistía en 4 soldados, todos jóvenes, todos exhaustos. Eran de la Wehrmacht, no de las SS, ejército regular. Reclutas probablemente, que no querían nada más que sobrevivir a la guerra e irse a casa. Se acercaron con cautela, sus rifles levantados pero no apuntando. Potter se puso de pie lentamente, con las manos visibles, y comenzó a hablar en un alemán roto. Les dijo que era un granjero regresando a casa con su familia. Les dijo que habían estado visitando parientes en el pueblo vecino. Les dijo que tenían papeles. Los soldados alemanes no le creyeron. La hermana María podía verlo en sus ojos. Habían escuchado demasiadas mentiras, visto demasiados trucos. Uno de ellos, un sargento con una cicatriz en la barbilla, exigió ver los papeles. Potter metió la mano en su abrigo lentamente, con cuidado, y sacó un conjunto de documentos falsificados. El sargento los examinó bajo el haz de su linterna. Miró a Potter, luego a Cristina, luego a Jacob, y finalmente a la hermana María. Sus ojos se demoraron en su rostro. Ella apartó la mirada, aterrorizada de que él viera a través del disfraz, de que la reconociera como la monja del convento. El sargento le hizo una pregunta en alemán. Ella no entendió. Cristina intervino rápidamente, explicando en alemán que la hermana María era sorda y muda, una enfermedad infantil. El sargento miró fijamente a la hermana María por un largo momento, luego volvió a mirar a Potter e hizo algo inesperado. Devolvió los papeles y les dijo que se fueran rápido antes de que llegara su oficial al mando. La hermana María no entendió lo que acababa de pasar hasta que estuvieron a 1 kilómetro de distancia. Potter explicó que el sargento había visto a través de su historia, pero había elegido dejarlos ir de todos modos. Sucedía a veces, especialmente tan tarde en la guerra. Soldados que estaban cansados de matar, soldados que ya no creían en la causa, soldados que simplemente querían que la pesadilla terminara. El sargento podría haberlos arrestado, podrían haber pedido refuerzos, pero en cambio les había dado una oportunidad. La hermana María se preguntó si él sabía quién era ella, si la noticia del envenenamiento se había extendido más allá de si la había mirado y visto no a una, sino un símbolo de algo más grande, un acto de desafío que incluso algunos alemanes podían respetar. Ella nunca lo sabría, pero por primera vez había vertido la sopa, destello de esperanza. Para la noche 14 llegaron a las frentes. El sonido del fuego de artillería retumbaba en la distancia. El cielo brillaba naranja, iluminado por pueblos en llamas y depósitos de metán. Los combatientes de la resistencia llevaron a la hermana María al borde de un denso bosque donde los árboles, habiturados por la metralla, el suelo estaba picado de cráter. Potter señaló hacia una cresta distante. Más allá de esa cresta estaban las fuerzas británicas. Habían avanzado rápidamente y ahora mantenían una línea defensiva a lo largo de un río. Si la hermana María podía cruzar la cresta y llegar al río, estaría a salvo, pero tendría que ir sola. Los combatientes de la resistencia no podían arriesgarse a cruzar a territorio aliado. Tenían trabajo que hacer, gente que salvar, un país que reconstruir. Potter le entregó a la hermana María un paño blanco y le dijo que lo agitara. Mientras se acercaba a las líneas británicas, le dijo que gritara que era una refugiada, que era polaca, que necesitaba ayuda. Luego la abrazó. Fue breve, torpe, pero lleno de un respeto que las palabras no podían transmitir. Cristina y Jacob se despidieron también, y luego desaparecieron de nuevo en el bosque, dejando a la hermana María sola al borde de la libertad. La hermana María permaneció al borde del bosque durante mucho tiempo, mirando la cresta que la separaba de la seguridad. El paño blanco colgaba inerte en su mano. Sus piernas temblaban de agotamiento. Cada parte de su cuerpo gritaba por descanso, pero sabía que si se detenía ahora, si se permitía colapsar, podría no levantarse nunca más. Así que comenzó a caminar, un pie delante del otro. El terreno era brutal. El suelo había sido revuelto por las orugas de los tanques y los proyectiles de artillería,
transformando lo que una vez fue tierra de cultivo en un páramo fangoso. Cráteres llenos de agua estancada salpicaban el paisaje. Restos de metal retorcido de vehículos destruidos sobresalían de la tierra como huesos rotos. El aire olía a humo y productos químicos. Y en todas partes había silencio. Un terrible silencio opresivo que parecía tragarse todo sonido. Sin pájaros, sin viento, solo el retumbar distante de las armas y el chapoteo húmedo de sus pasos en el barro. A mitad de camino de la cresta, la hermana María tropezó y cayó. Sus manos se hundieron en el barro frío. Trató de ponerse de pie, pero sus piernas no cooperaron. Su visión se nubló. Se dio cuenta con una especie de claridad distante de que se estaba muriendo. Su cuerpo había llegado a su límite. 2 semanas de caminar a través de noches congeladas. 2 semanas de apenas comer. 2 semanas de miedo, adrenalina y culpa habían drenado cada reserva que tenía. Se quedó allí en el barro, mirando el cielo gris y pensó en la sopa. Pensó en los oficiales colapsando en el comedor. Pensó en los 200 civiles ejecutados en represalia. Pensó en el joven sargento alemán que la había dejado. Y pensó en la joven mujer que había sido disparada en la... Todo se arremolinaba en un tapiz caótico de violencia y misericordia, de pecado y salvación. No sabía si lo que había hecho estaba... Nunca lo sabría, pero sabía que había sido necesario, y eso tendría que ser. Entonces escuchó voces inglesas. Forzó sus ojos a abrirse y vio figuras acercándose. Soldados en uniformes caqui, tropas británicas. Le gritaban, pero no podía distinguir las palabras. Uno de ellos se arrodilló a su lado, buscando heridas. Otro hablaba por una radio. La hermana María trató de levantar el paño blanco. Trató de agitarlo, pero su brazo no se movía. Susurró las únicas palabras que le quedaban. Soy polaca. Escapé. La hermana María pasó 3 semanas en un hospital de campaña británico, debatiéndose entre la vida y la muerte. Los médicos lo llamaron un milagro médico. Su cuerpo se había apagado. Desnutrición, neumonía, exposición severa. Por toda lógica médica, debería haber muerto en el barro en esa cresta. Pero hay un fuego en esta mujer que la biología no puede explicar. Se negó a dejarse y pasó días en una fiebre delirante, murmurando nombres en su sueño. Los médicos pensaron que estaba rezando por los muertos. No se dieron cuenta de que estaba enumerando. Cuando finalmente abrió los ojos, la guerra era... La artillería estaba distante. Las voces eran inglesas. Estaba a salvo. Pero la seguridad trajo un nuevo... En 1940, las aliadas estaban inundadas con personas asadas. Finales de guerra tratando de mezclar. El ejército británico no fiaba en nadie. Cada persona que cruzaba la línea tenía que ser investigada, interrogada y categorizada. La hermana María era solo otra cara en la multitud. Otra mujer gris y rota en un mar de miseria. O eso pensaban. 2 días después de que despertara, un joven oficial de inteligencia llamado Capitán Harris se sentó junto a su cama. Estaba cansado. Había entrevistado a cientos de refugiados esa semana. Esperaba una historia estándar, un hogar destruido, una familia desaparecida, una súplica por cupones de comida. Abrió su cuaderno, lamió su lápiz y le preguntó su nombre. La hermana María lo miró con ojos que habían visto el interior del infierno. No le dio una historia triste. No pidió simpatía. Se inclinó hacia adelante y susurró 5 palabras que cambiarían la clasificación de su expediente de refugiada a activo de alta prioridad. Ella dijo: envenené al comando de las SS. El capitán Harris dejó de escribir. Miró a la monja. Miró sus manos frágiles, su cabello gris, su voz temblorosa. Se rió. No por crueldad, sino por incredulidad. Sonaba loco. Sonaba como las alucinaciones de una mente traumatizada. Una monja matando a la élite del Tercer Reich. Era imposible. Cerró su cuaderno. Le dijo que descansara. Se alejó, descartando su confesión como... Pero la hermana María fue persistente. Al día siguiente, cuando él regresó, ella le dio detalles específicos. Una mujer alucinando no podía estar. Le dijo la fecha, 11 de marzo. Le dijo la ubicación, el convento del Sagrado Corazón en Post. Le dijo el arma, trióxido de arsénico. Y lo más importante... Le dijo el resultado, 47 oficiales muertos. El capitán Harris ya no se reía, estaba escuchando. Se dio cuenta de que si ella decía la verdad, esto no era solo una historia. Esto era un gran golpe de inteligencia. Pero si estaba mintiendo, estaba perdiendo un tiempo precioso. Decidió hacer una prueba. Envió un mensaje por la cadena de mando al cuartel general de inteligencia. Pidió verificación. Quería saber si había algún informe de un evento con víctimas masivas en Posen alrededor del 11 de marzo. No esperaba respuesta. Posen estaba muy detrás de las líneas enemigas, ahora bajo control soviético. La información era escasa, pero 24 horas después llegó un mensajero con un sobre sellado. Dentro había una transcripción de una transmisión de radio alemana interceptada. Los descifradores de códigos Enigma en Bletchley Park la habían captado hacía semanas, pero no habían entendido su importancia hasta ahora. La transmisión era del alto mando de las SS en Berlín exigiendo un informe sobre el incidente de Post. El informe alemán era caótico. Mencionaba un envenenamiento catastrófico, mencionaba sabotaje, mencionaba que la estructura de mando local había sido aniquilada. Las fechas coincidían, la ubicación coincidía, el recuento de cadáveres coincidía. El capitán Harris miró el papel, sus manos temblaban. Miró a través de la sala del hospital a la pequeña anciana comiendo avena. No estaba loca, era la persona más letal en la habitación. El tono de los británicos cambió instantáneamente. La hermana María fue trasladada de la sala general a una habitación privada. Se colocaron guardias armados en la puerta, no para mantenerla adentro, sino para mantenerla a salvo. Llegaron oficiales superiores, mayores, coroneles, hombres del MI6. Querían saberlo todo.
Instalaron una grabadora durante 3 días. La interrogaron. Lo trataron como una investigación de asesinato. Necesitaban saber cómo lo hizo, cómo consiguió el veneno, cómo burló a los guardias, cómo escapó. Estaban fascinados por la mecánica del asesinato. La miraban con una mezcla de horror y respeto. Aquí había hombres entrenados en la guerra, hombres que comandaban tanques y bombarderos, escuchando a una monja explicar cómo aniquiló un batallón con sopa. Pero a medida que avanzaba el interrogatorio, una realidad más oscura comenzó a asentarse. Los oficiales británicos no solo estaban interesados en lo que hizo, estaban preocupados por las consecuencias políticas. Tienes que recordar el contexto. Es abril de 1945. La guerra en Europa está terminando, pero la Guerra Fría está comenzando. Los soviéticos están tomando Polonia. La relación entre Occidente y Rusia se está desmoronando. Los británicos se dieron cuenta de que la historia de la hermana María era una granada. Si la publicitaban, si la hacían una héroe, los soviéticos podrían su extradición. Los rusos veían a Polonia como su territorio, querrían interrogarla, querrían saber quién la ayudó, querrían exponer la red de resistencia que utilizó, la misma red que los británicos estaban tratando de reclutar para el conflicto venidero y luego estaba la represalia. Los británicos confirmaron la masacre de los 200 civiles en Post. Los informes de inteligencia mostraron que las SS habían usado el envenenamiento como excusa para purgar el pueblo de partisanos. Los oficiales en la sala miraron los archivos, miraron las fotos de las fosas comunes en Posen, debatieron la moralidad de ello en voz baja mientras la hermana María dormía. ¿Era una heroína o fue un detonante para un asesinato masivo? Si la celebraban, ¿matarían los nazis a más prisioneros en las semanas finales de la guerra? ¿Usaría la maquinaria de propaganda alemana su historia para decir, miren, los aliados usan monjas para envenenar la comida, ¿debemos luchar hasta la muerte? Era un escenario de pesadilla, así que se tomó una decisión que vino desde lo más alto. El archivo de la hermana María fue sellado como alto secreto. Su historia no sería divulgada a la prensa. No habría medallas, titulares, ni entrevistas en la radio. Dijeron que era por su propio. Dijeron que las unidades Werwolf Nazi, células de Fanat, la cazarían si supieran su nombre. Eso era parcial. Cierto, pero la verdadera razón era política. Necesitaban enterrar el incidente para mantener la paz con los soviéticos y evitar victorias de propaganda alemana. La hermana María fue borrada. A la mujer que había asestado uno de los golpes más duros contra las SS se le dijo que volviera a ser una don nadie. La hermana María aceptó esto. De hecho, lo agradeció. No quería fama, no quería ser conocida como la monja del veneno. Todavía estaba lidiando con el peso de su alma. Cada noche veía las caras de los hombres que mató. Sí, eran monstruos. Sí, lo merecían, pero ella era una mujer de Dios. Había roto el 6º mandamiento. Había mirado a los ojos de un joven, ese teniente de 25 años, y le había dado muerte mientras él le agradecía. Esa es una mancha que Laura le dijo al capitán Harry. No quiero una medalla, quiero penitencia. Cuando fue dada de alta del hospital, los británicos le dieron una. Podía quedarse en Inglaterra. Le ofrecieron una nueva identidad, una pequeña pensión, una casa de campo en el campo. Podía vivir sus días a salvo, lejos del suelo empapado de sangre de Polonia. Era una oferta generosa. La mayoría de los refugiados la habrían tomado en un instante, pero la hermana María negó con la cabeza. Inglaterra no era su hogar, y más importante aún, no podía huir de lo que había hecho. Sentía un impulso de regresar a la escena del crimen, o al menos al país donde sucedió. Sentía que su salvación espiritual residía en regresar a los escombros y ayudar a reconstruir. Pidió ser enviada de vuelta a Polonia. Los oficiales británicos pensaron que estaba loca. Polonia estaba ahora bajo ocupación soviética. Era peligroso. Los comunistas estaban reprimiendo a la iglesia. Combatientes de la resistencia como Potter y Cristina estaban siendo arrestados por la NKVD rusa, etiquetados como espías occidentales. Si la hermana María regresaba, estaría caminando de una prisión a otra. Pero ella se mantuvo firme. Dijo, mi trabajo no ha terminado. A regañadientes organizaron su transporte. La pusieron en un tren con miles de otros polacos repatriados. Le dieron papeles falsos de nuevo por si acaso. Le estrecharon la mano y vieron cómo desaparecía en la niebla del este. El viaje de regreso fue desolador. Polonia en 1945 era un cementerio. Las ciudades estaban arrasadas. El olor a ceniza estaba en todas partes. La hermana María no regresó a Posen. No podía. Los recuerdos eran demasiado agudos y el riesgo de ser reconocida por un colaborador local era demasiado alto. En su lugar se dirigió al sur hacia Kov. Encontró un pequeño convento empobrecido que se había convertido en un orfanato improvisado. Las monjas allí estaban abrumadas. Docenas de niños, padres perdidos en los campos o en la lucha, vivían en la... Necesitaban ayuda. Necesitaban una cocinera. La hermana María entró en la cocina, se ató un delantal y se puso a trabajar. Durante los siguientes 10 años, esta fue su vida. Se despertaba a las 4 a.m. Rezaba, cocinaba, limpiaba. Nunca hablaba de la guerra. Para las otras hermanas era simplemente la hermana María, una mujer tranquila y trabajadora con ojos tristes. No sabían que las manos pelando patatas eran las mismas manos que habían aniquilado una unidad de comando de las SS. No sabían que la mujer tarareando himnos en la capilla era un activo de inteligencia británico clasificado. Vivía en total anonimato, pero estaba observando. Estaba viendo a los nuevos ocupantes, los soviéticos, hacer las mismas cosas que habían hecho los nazis. Arrestos en la noche, desapariciones,
La supresión de la fe era una píldora amarga de tragar. Había matado por la libertad, pero la libertad no había llegado. Solo había llegado un nuevo amo. El costo psicológico fue inmenso. Sabemos esto ahora por los diarios que mantuvo durante este periodo. Diarios que fueron encontrados décadas después. En ellos escribía sobre sus pesadillas, escribía sobre la sopa dorada, escribía sobre los uniformes negros, cuestionaba a Dios. ¿Por qué me hiciste el instrumento de la muerte? Escribió en 1940. ¿Por qué me dejaste sobrevivir cuando tantos inocentes murieron? Estaba obsesionada por los 200 civiles en Post. Sentía que su sangre estaba en sus manos, no en las de los nazis. Pasaba horas en el confesionario, pero nunca confesó el envenenamiento. No podía. Sabía que el sacerdote estaría obligado a reportar un crimen de esa magnitud. O peor, podría ser un informante de la policía. Así que confesaba ira y orgullo, ocultando el verdadero pecado bajo capas, pero el pasado tiene una forma de resolver. En 1906, durante un breve deshielo en la Guerra Fría, extraño llegó al COD. No era un soldado, no era policía, era un hombre con una cojera y una cicatriz en la mejilla. La hermana María estaba en el jardín cuidando los repollos de invierno cuando lo vio de pie junto a la puerta. Se congeló. Habían pasado 11 años, pero conocía esa cara. Era Potter, el líder de la resistencia que la había sacado de la granja, el hombre que le había salvado la vida. Había envejecido, su cabello era blanco, parecía roto por la ocupación soviética, pero la había encontrado. No vino a exponer, vino a decir se estaba muriendo de tuberculosis. Un recuerdo de 3 años en un gulag soviético. Quería verla una última vez. Se sentaron en un banco en el viento helado. No hablaron del envenenamiento, no hablaron de la guerra. Simplemente se sentaron en silencio. Dos fantasmas que habían sobrevivido al fin del... Antes de irse, Potter agarró su mano. Importó. Lo que hiciste, importó. Le dijo que había conocido a un superviviente de Posen años después. El superviviente dijo que después del envenenamiento la moral alemana en el pueblo colapsó. Las SS se volvieron para empezaron a pelear entre dejaron de cazar partisanos porque estaban demasiado ocupados probando su propia comida. Ese caos permitió que cientos de personas escaparan antes del asalto final ruso. No solo mataste a 47 hombres, dijo Potter. Rompiste su espíritu. Esa conversación cambió todo para la hermana María. Durante 11 años había visto su acción como un pecado. Ahora comenzaba a verla como un sacrificio. No se había lavado la sangre de las manos, pero finalmente entendió por qué estaba allí. Volvió a su cocina con un paso más ligero. Continuó sirviendo. Continuó rezando. Los años pasaron. El mundo cambió. El hombre caminó en la luna. Los Beatles sonaban en la radio. El telón de acero se oxidó, pero dentro de los muros del convento, el tiempo se detuvo. La hermana María envejeció. Su espalda se encorvó. Sus manos se volvieron artríticas, pero nunca se retiró. Cocinó hasta que ya no pudo levantar la olla. Para la década de 1970, estaba postrada en cama. Las monjas más jóvenes se sentaban a su lado leyendo. La amaban, pero no la conocían. Pensaban que era solo una dulce anciana que hacía la mejor sopa de verduras del distrito. No tenían idea de que estaban sentadas junto a una de las más efectivas de la Segunda Guerra Mundial. 1977, tras agonizaba, la Madre Superiora vino a darle la extrema. La hermana María entraba y salía de la... En sus momentos finales, agarró el brazo de la Madre Superiora. Su agarre era sorprendentemente fuerte. Trató de hablar, trató de confesar, murmuró. «La sopa, el veneno, diles». Pero las palabras estaban mezcladas. La Madre Superiora sonrió suavemente, palmeando su mano. «Descansa ahora, hermana. La sopa está terminada». Pensó que María deliraba sobre las tareas de la... La hermana María Antonina murió un martes por la tarde. Fue enterrada en el cementerio del convento bajo una simple cruz de madera. Fechas, sin honores militares. Solo su nombre y la fecha de su muerte. El secreto debería haber muerto. El archivo británico todavía estaba cerrado en una bóveda en Londres, marcada como cerrada hasta... Los archivos se han abierto en los años. No había razón para que el mundo lo supiera jamás. Pero la historia es una cosa niega a permanecer enterrada. 14 años después, en 1900, la Unión Soviética colapsó, el telón de acero cayó, y en Londres un empleado del Ministerio de Defensa estaba sacando viejos archivos de guerra desclasificados que se estaban preparando para recogió una carpeta polvorienta sellada como alto secreto Operación Pop. La abrió, comenzó a leer y se quedó boquiabierto. Se dio cuenta de que tenía en sus manos un guión de película de Hollywood que en realidad era la... Contactó a un historiador. El historiador contactó a un periodista y de repente el fantasma de la hermana María comenzó a levantarse de la tumba. La investigación que siguió conmocionaría al mundo. En 1991 el mundo estaba distraído. La Unión Soviética acababa de colapsar. El mapa de Europa estaba siendo redibujado. Pero en una tranquila sala de archivos en Londres, un historiador llamado Dr. Thomas Lewandowski estaba a punto de redibujar nuestra comprensión del coraje. Se le había concedido acceso a los archivos de la sección D del Ministerio de Defensa británico recientemente desclasificados, documentos relacionados con el sabotaje y la guerra irregular durante la Segunda Guerra Mundial. Estaba buscando datos sobre bombardeos de puentes. En su lugar encontró un archivo titulado El incidente de Posen,
Marzo de 1945. El doctor Lewandowski abrió la carpeta esperando un informe militar seco. Lo que encontró fue la transcripción del interrogatorio de la hermana María. Lo leyó una vez, luego lo leyó de nuevo. No podía creerlo. Una monja envenenando a 50 oficiales de las SS. Sonaba como una novela de suspense, pero los sellos en el documento eran reales. Las firmas de los oficiales de inteligencia británicos eran reales. Las marcas de clasificación eran reales. Lewandowski se dio cuenta de que tenía una historia de fantasmas en sus manos. Inmediatamente reservó un vuelo a Polonia. Tenía que saber si esto era cierto o si era alguna elaborada fabricación de tiempos de guerra creada por espías británicos para confundir a los alemanes. Llegó a Poznan. Anteriormente, post-invierno de 1900. La ciudad había cambiado, pero las cicatrices todavía estaban allí si sabe buscar. Fue a los registros del ayuntamiento. Buscó certificados de defunción de marzo de 1946. Y allí estaban, un grupo de registros de defunción alemán, todos fechados el 11 y 12 de marzo. Causa de muerte listada vagamente como insuficiencia cardíaca o dolencia estomacal. Pero el gran número de ellos, 47 oficiales muriendo en una ventana de 48 horas, era estadísticamente imposible sin un evento catastrófico. El archivo británico tenía razón. Los alemanes lo habían encubierto, pero el rastro de papel permanecía. Luego Lewandowski fue al sitio del antiguo convento. Ya no era una casa religiosa, se había convertido en una biblioteca municipal después de la guerra, pero la estructura era la misma. La cocina todavía estaba en el sótano. El túnel de drenaje, el que la hermana María había atravesado arrastrándose, todavía estaba allí, aunque había sido sellado con ladrillos hace décadas. De pie en esa cocina, el historiador sintió un escalofrío. Esta era la habitación. Aquí era donde se hizo la sopa. Aquí era donde se tomó la decisión. Pero la pieza de evidencia más desgarradora no estaba en la cocina, estaba en la plaza del pueblo. Lewandowski encontró una placa conmemorativa dedicada a los 200 mártires de marzo. Estaban los nombres de los civiles ejecutados por las SS en represalia. Durante 50 años, lugareños los habían llorado, pero nunca supieron por qué. Habían sido asesinados. Pensaban que era solo crueldad nazi aleatoria. El descubrimiento de Lewandowski cambió eso. Reveló la terrible causa y efecto. El pueblo había pagado el precio de la venganza del convento. Cuando Lewandowski publicó sus hallazgos en 1993, envió una onda de choque a través de Polonia. La historia de la hermana María finalmente había salido a la luz. Los periodistas acudieron en masa al convento en Kov donde estaba enterrada. Encontraron la simple cruz de madera. Entrevistaron a las pocas monjas ancianas restantes que la habían conocido. Las monjas estaban conmocionadas. Hermana María, dijeron, no mataría ni a una mosca. Pasó toda su vida rezando. Habían vivido junto a una guerrera y nunca lo supieron. Esta revelación inició un feroz debate. ¿Fue una heroína o fue responsable de la masacre de los 200 civiles? El Vaticano guardó silencio, argumentaron los historiadores. Pero la gente de Polonia y eventualmente el mundo llegaron a una conclusión diferente. Vieron a una mujer que había sido empujada al punto de ruptura absoluto. Una mujer que se dio cuenta de que rezar por justicia no era suficiente. A veces tienes que forzar la mano. La historia de la hermana María nos obliga a hacernos preguntas incómodas. Nos gusta que nuestros héroes de guerra sean soldados en uniforme cargando contra nidos de ametralladora. Entendemos ese tipo de valentía. Pero ¿qué hay de la valentía del vial de Es desordenado, es oscuro, desdibuja la línea entre la justicia y el asesinato. Pero eso fue lo que fue la Segunda Guerra Mundial. No fue una pelea, fue una lucha desesperada y desgarradora contra un enemigo que quería borrar Nastera. La hermana María Antonina murió creyendo que era una pecadora. Murió pensando que le había... Pero mira el legado que probó que las SS no eran... Probó que incluso en el agujero más oscuro de la ocupación, la resistencia era... Y lo más importante, probó que no necesitas un tanque para pelear una guerra. A veces todo lo quitas a olla de sopa y la voluntad de usarlo. Su archivo ya no es secreto, su nombre ya no está borrado. El gobierno británico finalmente reconoció su contribución, señalando que la interrupción causada por el envenenamiento probablemente salvó miles de otras vidas al desestabilizar el comando alemán en la región durante las críticas semanas finales de la guerra. No ganó una medalla, no tuvo un pero consiguió algo mejor. Consiguió la verdad. Hoy, si visitas ese viejo convento en Poznan, no hay estatua de ella, no hay gran monumento, pero a veces, en las frías mañanas de marzo, los lugareños dicen que todavía se puede oler el leve aroma de sopa de verduras flotando desde los viejos respiraderos del sótano. Un recordatorio de que en este edificio el diablo se sentó a cenar y una... Monja se aseguró de que nunca se levantara. Esta historia fue enterrada durante 50 años. Era una página perdida de la historia, arrancada por políticos y espías que decidieron que no podíamos manejar la verdad. Querían que olvidáramos a la hermana María. Querían que olvidáramos la complejidad de su elección. Pero encontramos la página y la estamos leyendo en voz alta. Esto nos lleva al final de su viaje, pero es solo el comienzo del nuestro. La historia está llena de estas sombras. Está llena de hombres y mujeres que hicieron lo imposible y luego se desvanecieron en la niebla. Están esperando que los encontremos. Así que aquí está mi pregunta para ti. Si estuvieras en la posición de la hermana María, tuvieras el veneno y tuvieras a los oficiales de las SS sentados a tu mesa,
vida, ¿lo hubieras hecho? ¿Hubieras vertido el vial sabiendo que los alemanes podrían tomar represalias contra el pueblo o hubieras detenido tu mano? No es una pregunta fácil. Quiero ver tus respuestas en los comentarios abajo. Debatamos la moralidad de la sopa dorada. Si esta historia te sacudió, si te hizo ver la guerra bajo una luz diferente, entonces estás en el lugar correcto. Este canal está dedicado a desenterrar las historias que no te enseñaron en la escuela. Cavamos a través de los archivos clasificados, los diarios olvidados y los testigos silenciados. Estamos volviendo a armar los libros de historia, una página a la vez. No dejes que estas historias mueran de nuevo. Haz clic en ese botón de suscripción ahora. Presiona el icono de la campana para ser el primero en saber cuándo descubramos el próximo secreto. Tenemos un video la próxima semana sobre un piloto alemán que arriesgó la ejecución para lanzar dulces a niños estadounidenses. No te quieres perder eso. Dale me gusta a este video para honrar la memoria de los 200. Compártelo para difundir la verdad sobre la hermana María. Y hasta la próxima. Sigan pasando las páginas.